Ok, perfecto. Bueno, pues un gusto estar con ustedes, muchachos. Yo soy el doctor Mauricio Segura, soy cirujano general, tengo entrenamiento en cirugía bariátrica y en laparoscopía avanzada. Pues el día de hoy me pidieron pues que les diera una clase en cuanto a las generalidades de cirugía bariátrica y metabólica. Pues voy a tratar de darle una pasada a la mayoría de los temas que pues nos interesan aquí, porque como esto es no es nada más cirugía, es un tratamiento multidisciplinario en el que tienen que ver pues el médico internista, en su caso el médico endocrinólogo, la nutrióloga, el psicólogo, psiquiatra, y en nuestro caso pues el cirujano, ¿verdad? Entonces, vámonos con un poquito de historia. Según los datos, la primera cirugía que se registró fue hecha por estas tres personas, estos tres doctores, que fue Arnold Kremen, John Liner y Charles Nelson en Minneapolis, Minnesota, el 9 de abril de 1954. Esta se trataba de una derivación duodenal y consistía más que nada en hacer un cambio o una anastomosis a 50 centímetros, a 10 centímetros, perdón, de la válvula ileocecal y dejar solamente un asa de intestino delgado, de yeyuno, de aproximadamente 50 centímetros. Entonces, esta se vio que, pues, regulaba, ¿cómo se llama? Pues la diabetes en algunas ocasiones, pero más que nada producía una mala absorción de nutrientes y un desequilibrio hidroelectrolítico muy importante, por lo cual pues fue desechada y posteriormente, en 1966, Edward Mason, que fue el que hizo, digamos, una técnica quirúrgica más depurada, todas estas técnicas de las que les estoy hablando se estuvieron haciendo por vía abierta. Entonces, los pacientes con obesidad, aparte de que pues estas cirugías eran demasiado radicales, también al hacerlas abiertas, pues incrementaban todos los riesgos que estas cirugías pues presentan. Entonces había una alta mortalidad de los pacientes. Sin embargo, como les comentaba, Edward Mason empezó a hacer los bypass y también empezó a hacer en 1966 las gastrectomías verticales, en las cuales no se conocen como no son como las de hoy en día, sino se hacía un anillo por medio de una engrapadora circular y se les agregaba aparte una malla para que ésta no se fuera a dilatar. Posteriormente, en 1979, se hizo la derivación videopancreática de Scopinaro. Esta también por ser abierta y también por la alta, mala absorción que tenía, pues fue hasta cierto punto relegada. La cirugía en sí no tuvo gran apoyo por la comunidad médica, por lo que les comentaba, por hacer una cirugía abierta, pues presentaba mucha mortalidad y muchas morbilidades, perdón. Entonces, pues, para saber o para ir viendo, entrando en tema, los grados de obesidad, según la OMS, pues se dividen de acuerdo al índice de masa corporal. Los pacientes pues que están en un estado normal son de 18.5 a 24.9 de índice de masa, el sobrepeso de 25 a 29 y empezamos con la obesidad grado 1 que está de 30 a 34.9, obesidad grado 2 de 35 a 39.9, obesidad grado 3 o mórbida, aquí ya estamos entrando de 40 a 49.9, la superobesidad de 50 a 59.9 y la superobesidad mayor de 60 kilogramos. Esto es importante conocerlo porque aquí vamos a ver cuáles son las indicaciones para poder recomendar una cirugía bariátrica y una cirugía metabólica, que son dos cosas distintas. Entonces, los criterios generales de selección.
Los que, pues, hasta ahorita tenemos permitido realizar estos procedimientos son pacientes que son mayores de edad y que se componen entre los 18 y los 60 años. Esto dado porque tienen una mayor reserva pancreática y por eso pueden tener mejores resultados de la cirugía. Ya después de los 60 años y con una evolución larga de diabetes, de hipertensión, pues ya es difícil que se les pueda dar alguna, un beneficio. Los índices, como les comentaba, los pacientes a los que se les va a realizar también esto son a los de índice de masa corporal arriba de 40. Aquí es donde yo les comentaba, es diferente la cirugía bariátrica a la metabólica, porque los pacientes con un índice de masa corporal arriba de 40, sin comorbilidades, se les puede realizar una cirugía bariátrica que consiste solamente en la reducción de peso. Pero en los pacientes que tienen arriba de 35 a 40 de índice de masa corporal, que presentan comorbilidades asociadas como diabetes, como hipertensión, dislipidemia, a estos pacientes sí se les puede llegar a hacer una cirugía, pero a esta se considera metabólica porque nos va, más que buscar bajarlo de peso, vamos a buscar que mejoren o incluso pues haya remisión de las comorbilidades asociadas. También dentro de estos criterios, pues requiere que la obesidad tenga una evolución mayor de 5 años. Esto dado porque hay pacientes que por cuestiones psicológicas pueden llegar a, o estar en una depresión, pueden llegar a estar o a desarrollar una obesidad que solamente con tratamiento psicológico pueden llegar a controlarla e incluso a remitirla. Los fracasos continuados en estilo de vida, o sea, que hayan tratado una dieta y no les haya servido, que hayan cambiado y estén haciendo ejercicio y no les esté sirviendo y no puedan bajar de peso. Todos estos pacientes, pues también son para cirugía bariátrica. La ausencia de trastornos endocrinos, como puede ser los que son hipotiroideos, los que tienen síndrome de Cushing, la estabilidad psicológica, que no vayan a tener pues desórdenes como esquizofrenia o que vayan a tener trastornos de la alimentación, que más adelante les comentaré cuáles son. Y sobre todo, que tengan una capacidad de comprensión. Esa capacidad de comprensión es muy importante porque los pacientes necesitan de un seguimiento, no es nada más superarlos y que pues ahora sí que Dios los cuide, ¿no? Porque realmente si no tienen una buena valoración, que ahorita también vamos a comentarla, estos pacientes pueden tener bastantes comorbilidades que necesitan de un seguimiento después de la cirugía. Entonces, si no entienden que tienen que seguir yendo con el endocrinólogo, con el internista, que tienen que tener el apoyo del nutriólogo, que tienen que tener el apoyo psicológico cuando lo necesitan, y sobre todo que tienen que seguir yendo a la consulta con el cirujano bariatra, pues estos pacientes están destinados primero a que podrían, y lo más grave, que podrían llegar a presentar complicaciones y ellos ni siquiera darse cuenta hasta que ya estén bastante graves. Esto más que nada en las cirugías que son malabsortivas. Entonces, necesitamos que el paciente pues tenga esa idea, vaya, de que tiene que llevar un seguimiento y sobre todo también conocer que no necesariamente van a ser los resultados que él busca o que él cree. Muchos pacientes llegan a la consulta pensando que después de la cirugía van a volver delgados, porque desgraciadamente la publicidad en cuanto a la cirugía bariátrica siempre pone al paciente gordito que lo operan y después de la cirugía casi inmediatamente ya tiene cuadritos en el abdomen y ya se ve ahí a un lado con el pantalón gigantesco y el muy delgado. Pero la situación es que no es así. Los pacientes los generan excesos de piel y eso puede llegarlos a deprimir bastante. También tienen que llevar un apoyo psicológico con los familiares porque pueden llegar sus esposos o su pareja a abandonarlos. Hay que evitar, bueno, hay que hacerles entender y que nos firmen el consentimiento informado.
dado a que aunque la cirugía bariátrica tiene muy pocos complicaciones, bueno, no es tanto que tenga pocas complicaciones, sino que aparecen en muy pocas ocasiones. Y pues debe de conocerlos. Sobre todo también a las pacientes femeninas se les debe decir que tienen que evitar la gestación durante el primer año. ¿Por qué? Pues porque pueden llegar a provocar pues pérdida del producto o que este paciente o que el bebé pueda llegar a nacer con muy bajo peso. Entonces, en cuanto al problema que tenemos aquí en México, en cuanto a la encuesta de salud del 2018, pues tenemos que aquí la obesidad pues está alarmante, pues de 20 años, o sea, los mayores de 20 años tienen un sobrepeso y una obesidad arriba del 75.2%. Esto ha ido subiendo del 2012 y esta fue realizada en el 2018. Todavía no se ve lo que ha pasado durante pues, la pandemia, que todos estuvieron encerrados en su casa y que no tuvieron, digamos, acceso a una alimentación sana, sino al contrario, pues se ponen a ver la tele y a comer frituras. Entonces, todavía falta ver los resultados de esta pandemia para saber cuánto aumentó, porque sigue aumentando conforme van pasando los años. Entonces, las patologías asociadas a la obesidad, pues como ya sabemos, es la diabetes mellitus, la hipertensión, la dislipidemia, las apneas del sueño, el cáncer, la esteatopatitis no alcohólica y la osteoartritis. Todo esto es debido a muchas de las hormonas que secreta el tejido pues adiposo, que llegan a provocar también pues la resistencia a la insulina y sobre todo aquí en lo del cáncer es bien importante saber que el tejido graso es muy activo, no solamente pues para provocar diabetes como les comentaba, ahorita vamos a ir viendo también los diferentes tipos de hormonas que se producen en el cuerpo y que están relacionadas con la obesidad, pero en cuanto al cáncer, es importante que conozcan que el tejido graso pues está hipoperfundido y generalmente está en un estado de inflamación crónica. Este tejido graso genera interleucina y factor de necrosis tumoral, genera también estrona, genera también, pues, como les digo, resistencia a la insulina que provoca picos altos y esto para células y puede llegar a producir o está relacionada con cáncer de mama, con cáncer de ovario, con cáncer de recto, de colon, de próstata, o sea, son bastantes las situaciones por las que nos está produciendo cáncer, como en el caso de un reflujo gastroesofágico, el hecho de estar en inflamación continua en esa porción de la unión gastroesofágica, pues puede llegar a producir esófago de Barrera y con el posterior cáncer. Igual aquí, el estado proinflamatorio que genera, pues llega a producir cáncer. La osteoartritis por el aumento de peso que va desgastando todos los cartílagos en las rodillas. La osteopatitis no alcohólica, la colelitiasis, la infertilidad y los problemas psicológicos que pueden llegar a ser muy severos y pueden llegar a producir, pues aparte de un alejamiento social, también llegará a provocar que la obesidad se haga todavía más grave. Conociendo pues todas las comorbilidades que pues se relacionan con la obesidad, pues la disminución de la expectativa de vida, aquí nos lo mencionan unos datos, que es arriba del índice de masa corporal de 30, a los 40 años tienen una expectativa de vida 6 a 7 años menos. Y el máximo de años de vidas perdidos en razas de personas blancas es de 20 a 30 años en mayores de 45 de índice de masa corporal. Entonces, la justificación para realizar una cirugía bariátrica es porque a pesar de que el paciente esté con apoyo de nutrición, con apoyo de medicamentos que lleguen a
ayudar para la pérdida de peso, no llegan a haber una pérdida mayor del 10%. Y desgraciadamente los que lo logran, que llegan a tener una pérdida mayor del 10%, pues la recuperan en menos de 5 años. Entonces, la cirugía bariátrica es una cirugía que ha sido, pues, probada, costo efectiva, porque esta, pues, aparte de que hace remisión de la diabetes y de la hipertensión, pues también con la baja de peso va a conservar, no va a mejorar, pero va a conservar y va a ayudar a que no progrese, pues todas estas patologías como la osteoartritis que puede llegar a provocar que necesite alguna prótesis de rodilla y con el aumento de gasto, ¿no? Entonces, aunque la cirugía bariátrica no es barata, pues sí vemos todo lo que llega a afectar pues al paciente, además de los gastos por las consultas, pues sí genera un bastante beneficio. Entonces, en cuanto al manejo preoperatorio, pues vamos a buscar una valoración psicopatológica para, pues, identificar estas contraindicaciones que son absolutas. En cuanto a las adicciones, pues el alcoholismo, adicción a drogas, porque todas estas personas que son adictas a este tipo de situaciones, siempre cambian o sea, van cambiando y no tienen control de la adicción que ellas tienen. A lo que voy, estos pacientes no van a pegarse al tratamiento, no van digamos, hacernos caso cuando les digamos que necesitan seguir una dieta. Las alteraciones psiquiátricas mayores, como les comentaba, pues como son la esquizofrenia o los trastornos de la alimentación, como la bulimia nerviosa o como los síndrome de atracones, pues necesitamos checarlo porque eso nos va a hacer muy difícil el seguimiento. Evaluar la motivación del paciente y su capacidad para comprender la intervención y sus resultados. Es lo que les comentaba. Necesitan saber que no van a tener un, un resultado inmediato en cuanto a su apariencia y necesitan aparte trabajo. O sea, la cirugía no va a ser todo el trabajo. Ellos van a tener un cambio muy importante en su vida. Para empezar, el cambio es muy drástico en cuanto a la alimentación. De pasar a comer todo lo que ellos querían, pues ahora van a comer menos de un puño de comida. Haber estado comiendo 2 o 3 veces al día, ahora tienen que pasar a comer 5 veces al día. Tienen que hacer ejercicio, tienen que moverse. Entonces, la valoración respiratoria es muy importante esta porque nos ayuda durante el trans y el postoperatorio. En este hay que pedir una radiografía de tórax, gasometría y espirometría. Aquí lo más importante es descartar la posibilidad de síndromes de apneas o hipoapneas del sueño, que se encuentra del 70 al 90% en obesos y que nos puede llegar a producir muchas complicaciones, como pues, las atelectasias, la reintubación posterior a la cirugía, neumonía, etcétera. Entonces, para esto es importante que utilicemos, si el internista nos lo sugiere, pues utilizar el CPAP de 8 a 12 semanas. Esto nos ayuda bastante con la disminución del riesgo cardiovascular y lo que ya les comentaba de las atelectasias y la reintubación. Entonces, en cuanto a la valoración cardiovascular, también es importante porque hay que identificar si tiene riesgo de isquemia. Entonces, para poder administrarles betabloqueadores y estatinas previas a la cirugía y también conocer de los antecedentes de trombosis venosa profunda o tromboembolia pulmonar. Aquí, de ley, ya se usan, pues, heparina de bajo peso molecular previo a la cirugía y durante el trans, y también se utilizan compresión de los miembros inferiores. Pero aquí lo importante es de que
en algunas ocasiones se puede llegar a utilizar un filtro de vena cava, sin embargo, si tienen antecedentes, obviamente, pero sin embargo no es común que se llegue a necesitar esto. Ya sea en casos muy especiales, pero por eso es que se necesita esta valoración. Entonces, dentro de la valoración endocrinometabólica, pues optimizar el control glucémico por tratar de llegar a los 110 miligramos de cilitro en basal y una, ¿cómo se llama? Hemoglobina glucosilada, pues tratar de tenerla menos del 8%. Entonces van a decir, bueno, pues si ya está así, ¿para qué lo operamos? Pues la cuestión es de que lo que queremos es que deje de utilizar tanto medicamento para poder llegar a esas cifras. Suspender el tratamiento estrogénico. Como les decía, los pacientes generalmente tienen síndrome de ovario poliquístico, entonces hay que suspender el tratamiento estrogénico por el riesgo de tromboembolia y no se recomienda el cribado de hipotiroidismo a menos que haya sospecha de esto. La densitometría ósea sí está indicada en los pacientes que se van a someter a un procedimiento malabsortivo, como puede ser el bypass y el switch GODNA, ya que el calcio, pues, y la vitamina D no se van a absorber, al igual que como podría ser una manga gástrica. Entonces, todos estos pacientes sí sería, dependiendo de la edad y lo que considere el internista, pues tomar una densitometría ósea. Ahora, si vamos a hablar de las hormonas implicadas en la mejoría del control glucémico, aquí una de las más importantes es la grelina. Esta grelina se las voy a estar mencionando porque esta tiene que ver mucho con todos los resultados que buscamos al hacer el procedimiento. Entonces, esta grelina se encuentra en el fondo gástrico, la produce enteroendocrinas. Esta tiene una acción orexigena y aumenta la hormona del crecimiento, el cortisol y la epinefrina. Disminuye la adiponectina, la sensibilidad hepática a la glucosa y la insulina. Entonces, esta está muy relacionada con la obesidad. Ahorita vamos a ir poco a poco relacionando cada una de las hormonas, pero sí es importante que la tomen muy en cuenta ahorita y que no se les borre la cabeza en cuanto a lo que produce el aumento, o sea, las hormonas que aumenta esta hormona, vaya, y las que disminuye. ¿Y dónde se encuentra? Entonces, el GLP-1 se encuentra en las células L del ilion distal y el colon. Esta tiene como acción pues, el aumento de la secreción de insulina dependiente de glucosa y funciona, y bueno, mejora la función de la célula beta. Disminuye la secreción de glucagón y el vaciamiento gástrico. También disminuye el apetito. También tomen muy en cuenta dónde es su ubicación, pues, dónde están estas células que la producen. La célula HIP, aquí estas células se llama péptido inhibidor gástrico y estas células se encuentran en el duodeno y en el yeyuno. Esta tiene como acción, aumenta la secreción de insulina dependiente de glucosa, la proliferación de células beta, la secreción de glucagón y promueve el depósito de tejido graso e inhibe la lipólisis. Entonces, esta, a pesar de lo que dice, no es buena. La oxintomodulina también está en el mismo lugar que la GLP-1, en las células L del intestino distal. Esta prolonga el vaciamiento gástrico y disminuye la secreción pancreática exocrina. Y también disminuye el apetito o la ingesta. El péptido YYY, también se encuentra en las células L del intestino distal y provoca una disminución del apetito. La leptina. Esta leptina la produce el tejido adiposo y también pues, disminuye el apetito. A mayor cantidad de tejido adiposo, hay mayor cantidad de leptina. Sin embargo, en los pacientes obesos se ha observado que hay una resistencia a esta hormona. Entonces, digamos que pues esa es una de las fisiopatologías de por qué hay una contrarregulación. No hay una contrarregulación.
La adiponectina también se produce en el tejido adiposo y esta aumenta una sensibilidad a la insulina. Bueno, ya que vimos las diferentes hormonas, ahora sí, las, las diferentes tipos de cirugías van a estimular ciertas partes del intestino y también se va a buscar que no estimulen estas partes del intestino, dependiendo de la cirugía. Entonces, hay tres hipótesis por las cuales funciona la cirugía metabólica. En el caso de la hipótesis del intestino distal, pues la estimulación de las células L, en las cuales, pues, como vamos a mencionar en el bypass, vamos a provocar que se estimule más rápidamente, que lleguen los nutrientes de una manera más rápida hacia el ilion distal y esta pues provoque que haya un aumento de la producción o liberación de GLP-1 y de la oxintomodulina y las otras hormonas que ya estuvimos mencionando. Entonces, esta estimulación pues es independiente de la pérdida de peso y mejora la secreción de insulina en respuesta a la hiperglucemia. Suprime la secreción de glucagón, enlentece el vaciamiento gástrico, mejora la función de las células beta. Como les decía, esto es por todas las hormonas que se liberan al estimular esa zona. La hipótesis del intestino proximal, al excluir el duodeno y el ilion proximal, pues también excluimos las hormonas que se forman ahí, como el HIP, que provoca un aumento de glucagón y que aumenta la resistencia a la insulina. Entonces, la grelina, como lo mencionábamos, esta es una de las que ahorita se ha estado estudiando, bueno, desde el principio de la cirugía bariátrica se ha estado estudiando mucho, porque esta es la responsable, pues, del apetito más que nada y también de sus funciones en cuanto a la resistencia a la insulina que también provoca. Entonces, el aumento, pues llega a ser bastante importante después de realizar una dieta, de la dieta que, pues, nos dan los nutriólogos o que uno mismo se impone. Entonces, al aumentar por eso es que no funcionan las dietas, porque estas provocan un aumento de la grelina que tarde que temprano hacen que ésta llegue a fallar, o sea, la dieta, y provoque pues que claudique el paciente y vuelva a los malos hábitos. Bueno, esta grelina pues se produce el 90% en el fondo gástrico y en el duodeno y también inhibe la supresión de adiponectina. Los ácidos biliares. Aquí los ácidos biliares también tienen una función muy importante porque se aumenta su forma libre. A lo que voy es que no se adhieren a la comida o a los nutrientes en una porción más proximal, como es en el duodeno, sino que llegan libres hacia el ilion distal y hacia el colon, donde estimulan también las células L y producen un incremento de la saciedad y la pérdida de peso. También, como les decía, al estimular más, pues, ¿cómo se llama? El ilion distal, pues producen una liberación GLP-1, de péptido IgG, oxitomodulina, favorece el metabolismo hepático de la glucosa dependiente de la insulina por aumentar el gasto energético en el tejido adiposo pardo. Este es muy importante porque el tejido adiposo pardo es el que mantiene la regulación térmica del cuerpo. Esta es más abundante en los bebés al nacer, pero todavía se conserva en la edad adulta. Entonces, al aumentar el gasto energético, pues también nos hace una disminución pues, de peso. Ya hablando de los procedimientos que, pues en sí, realizamos, y voy a hablarles específicamente de tres que son los que más habitualmente se realizan y los que tienen mejor resultado, y los que están mejor estudiados, porque aunque pues tenemos otros como, digamos, el mini bypass que provoca mucho reflujo biliar o también la aplicatura gástrica, pues estos no tienen
digamos que los beneficios de los que les voy a presentar y tienen más complicaciones, mucho más complicaciones que a final de cuentas después hay que revertir la cirugía. Entonces, dentro de la gastrectomía vertical, pues se produce una resección o provocamos o hacemos una resección del 80% del estómago, generalmente es el fondo. Es un procedimiento en el cual su función más importante o principal es que es restrictiva. Aquí el estómago, pues se hace un tubo mediante una corte con grapas y queda de 100 mililitros. Al haber un aumento de presión, pues va a haber un aumento del vaciamiento gástrico y por consiguiente va a haber un mayor llegada de los alimentos o más rápidamente hacia el ilion, con el consecuente estimulación del ilion distal. Pero aquí, aparte de todo lo que les estoy comentando, pues también hay una disminución de grelina. Como ya decíamos, la grelina se produce en el fondo gástrico y en el duodeno, pero más que nada en el fondo gástrico. Y lo que les comentaba del aumento del GLP-1 y el péptido Y, la disminución del estímulo del duodeno, ok. La gastrectomía vertical nos produce una pérdida de exceso de peso de alrededor de 50 al 60% y una remisión de la diabetes del 60 al 70%. Pues como les comentaba, aquí se utilizan unas grapadoras lineales que depende de la porción que se va a cortar del estómago, va a ser el tamaño de la grapa, siendo mucho más gruesa la porción que está cerca del antro y más delgada hacia cuando nos estamos acercando al fondo o hacia el ángulo de His. Se realiza la sección dejando 5 centímetros, generalmente buscando dejar de 5 a 6 centímetros de antro, porque aquí en el antro es donde se va a llevar a cabo la propulsión del alimento hacia el duodeno y donde en teoría pues va a ser donde se va a realizar también la mezcla con los jugos gástricos del restante ¿cómo se llama? Del estómago. Bueno, entonces, esta cirugía se hace, eh, uno pensaría, dice, bueno, y le corto y ya así. No, se mete una sonda para calibrarla. La sonda que se utiliza generalmente es de 36 French. Esta sonda es bastante pequeña porque si les comentara que la que generalmente utilizamos es de 52, 56 para las funduplicaturas, para que no vaya a haber un reflujo. Imagínense poner una de 36 y mira, aquí menciona en la imagen que es de 34, pero también bajarla de 36 se ha visto en varios estudios que pueden llegar a provocar obstrucciones, porque sobre todo en esta zona, pues nos pueden hacer oclusión o una estenosis que nos va a llevar a una reintervención o a dilataciones pues, que no queremos que el paciente tenga que someterse. Entonces, el bypass gástrico, ahorita les voy a hablar de las complicaciones de cada una, pero ahorita vámonos con esto. El bypass gástrico es una técnica mixta, ya que también pues, se produce un corte del estómago o una exclusión del estómago, dejando solamente una bolsita de 30 mililitros. Y esta produce una reducción de niveles de insulina en ayunas bastante importante. O sea, eh, aquí la cuestión es de que este tipo de cirugías funcionan, podríamos decir que inmediatamente después de realizarse, porque hay una mejoría de los niveles de glucosa a las horas después de realizarse, sin necesidad de que haya una disminución de peso. Por eso, y sin hacernos bolas, porque ya sé que le he repetido muchas veces, pero bueno, sirve que se queda más grabado y ojalá me esté dando a entender. Pero bueno, entonces íbamos en el bypass gástrico. Como les decía, esta es una técnica mixta. Este es el que en cuanto al control metabólico. Y como les decía, es una técnica mixta porque se excluye, digamos, como hasta un 90% del estómago. Se deja una bolsita solamente de unos 30 mililitros de estómago y después se sube un asa de intestino
que vamos a anastomosar a esta porción de estómago. Entonces, ya que hicimos la cirugía, ahorita les voy a enseñar una imagen de cómo es la cirugía. Eh, pues esta produce una reducción de niveles de insulina en ayunas y un control glucémico mucho más importante, como les digo, a las horas después de haber realizado la cirugía. También provoca un aumento de marcadores de señalización de insulina en tejidos diana y elevación de adiponectina y disminución de los lípidos intramusculares e intrahepáticos. Aumenta la secreción de insulina postprandial y favorece la función de las células beta. Aquí los que nos menciona mucho es que, pues, al haber, esto no, como les decía, esta cirugía es de las mejores que podemos hacer, aunque porque provocan un cambio bastante evidente al paciente. Aquí, pues va a mejorar muchísimo todo, o sea, desde el hígado, cuando ya se tiene esteatosis hepática, van a bajar todas las transaminasas que generalmente están elevadas en nuestros pacientes. Los pacientes que antes necesitaban 3 medicamentos a la semana están utilizando uno, si acaso. Entonces, hay un cambio bastante drástico y sobre todo nos va a ayudar a que la reserva pancreática pues se mantenga mucho tiempo más. Y en cuanto a la pérdida del exceso de peso, pues esta provoca hasta un 90%. La remisión es del 80 al 90%. Esta cirugía de verdad que es muy, pues digamos, tiene bastante, ¿cómo se llama? Beneficios, bastantes beneficios y los pacientes no sufren tanto con ella. Yo creo que he visto más a un paciente quejarse por una manga gástrica debido a lo que provoca, que ahorita vamos a comentar, que a un bypass gástrico. Entonces, esto es lo que buscamos. Buscamos hacer un reservorio o, como en inglés dicen, un pouch de estómago de aproximadamente 30 mililitros. Hay unos que mencionan de 15 mililitros para mejorar todavía más la respuesta metabólica, pero realmente pues con 30 mililitros es más que suficiente en cuanto a todo lo que hemos estado viendo con nuestros pacientes. No hay necesidad de hacerlo más bajo. Y se va a hacer una asa biliopancreática. En esta porción vamos a hacer una sección del intestino, más o menos dejando esa asa biliopancreática que incluye el duodeno y parte del yeyuno, que dependiendo, ahí sí va a depender de la cantidad de sobrepeso que tenga, por ejemplo, un índice de masa corporal arriba de 50, pues vamos a dejar una asa biliopancreática mayor de 1,5 metros. Generalmente, esta, digamos que la habitual o la que fue originalmente diseñada, se hacía solamente de 1 metro y se hacía 50 de la asa alimentaria, que es la que va a recibir el alimento. Todo lo demás ya quedaba, pues digamos, en un asa común, Pero últimamente se ha estado viendo que si nosotros alargamos la asa biliopancreática, llegamos a producir una mejor respuesta metabólica. Si nosotros alargamos el asa alimentaria, vamos a producir una disminución de la absorción de los nutrientes, o sea, vamos a producir una mala absorción. Entonces, lo que generalmente estamos haciendo ahorita es dejar de 1,5 a 2 metros de asa biliopancreática y generalmente dejamos unos 60 centímetros o 50 centímetros de asa alimentaria. Y esto nos ha dado muy buenos resultados porque los pacientes no se desnutren, pero sí tienen una muy buena respuesta metabólica. Aquí es muy importante saber que esta asa, que es la alimentaria, va por delante del colon. Aquí en esta sección se ve, bueno, en esta imagen se ve como si estuviera seccionado. Antes, la técnica era pasar por detrás
esta asa de intestino por atrás del colon y por atrás del estómago. Pero eso provocaba que hubiera muchas oclusiones parciales debido al peso del colon transverso y también pues del remanente del estómago. Entonces se vio que era mejor pasarlo por delante porque nos daba un mejor drenaje, pero también llegó a provocar que hubiera o que fuera más fácil que se producieran hernias en este espacio, en el espacio de Petersen, que es el espacio que se comprende entre el asa y el colon. Entonces, aquí se cierra mediante puntos del mesenterio del intestino delgado hacia el mesenterio del colon transverso. Y también se cierra esta brecha que queda de la anastomosis de la asa biliopancreática al asa común. ¿Ok? Bueno. Entonces, la divulgación bilipancreática con cruce duodenal, esta cirugía es muy buena para los pacientes que son superobesos, o sea, que estamos hablando que tienen un índice de masa corporal mayor de 60. Pero el problema con esta cirugía es que es muy malabsortiva, o sea, es, digamos, va a producir tarde que temprano una desnutrición y problemas con vitaminas y trastornos hidroelectrolíticos, y lo que más les preocupa a los pacientes y lo que más se quejan las mujeres en sí, les va a producir una pérdida de cabello pues bastante impresionante. No se quedan pelonas, pero les asusta mucho. Entonces, la pérdida de exceso de peso y la remisión de diabetes mellitus es de 90 a 95%, incluso en algunas series se habla mayor del 95%, pero bueno. Entonces, como les comentaba, pues tiene un riesgo mayor de desnutrición, ya que dependiendo del cirujano, pues se va ¿cómo se llama? A aumentar o disminuir la distancia del asa común. En esta cirugía lo que se busca es tratar de hacer un puenteo, vamos, de todo el duodeno y de la mayoría del intestino delgado, o sea, de yeyuno e ilion. Aquí lo que se busca es dejar solamente 1,5 metros de intestino, o sea, se hace una sección a 1,5 metros de la válvula ileocecal, se dejan 50 centímetros de la anastomosis o de que va de la asa biliopancreática y de la asa alimentaria. Esta porción es solamente la que nos va a dar la absorción de nutrientes. Y esta asa, que es la asa alimentaria, va a medir 1 metro. Entonces, la desnutrición es muy, muy importante, o sea, la mala absorción, porque en realidad, pues, no hay pues, una longitud adecuada para que se llegue a absorber, pero esta es la que mejores resultados nos da a corto plazo en cuanto a lo que estamos buscando de la disminución de peso y de ¿cómo se llama? Y de las comorbilidades. Pero como les comentaba, tarde que temprano nos va a aparecer muchas complicaciones como de la desnutrición que esta produce. Entonces, en este hay que tener mucho cuidado y generalmente, pues, alrededor de después de 5 años, dependiendo del seguimiento que esté dando el paciente, podría llegar a requerir que se haga otro tipo de cirugía para tratar, ya sea de poner o de elongar el intestino que nos va a servir como asa común, o sea, recorrer la asa bilopancreática para extender el asa común a más de 1 metro o 1,5 metros, digámoslo, para que haya una mayor absorción. O incluso desmantelarlo completamente y dejarlo nada más como una manga gástrica. Esto va a depender de cómo esté. Entonces, en cuanto a las complicaciones, la gastrectomía vertical. Las complicaciones en la gastrectomía vertical son relativamente bajas, que son del 3 al 5%, y les digo relativamente bajas porque todas las complicaciones
gastrectomía, como en el bypass, o incluso en el switch duodenal, en cuanto a la cirugía, no en cuanto a la desnutrición, son similares a una colistectomía pues, laparoscópica. O sea, en realidad es, aunque son una cirugía mucho más compleja, pues no se tienen unos niveles o unas cifras altas de complicaciones o de mortalidad. Entonces, aquí la más común, pues es la hemorragia intraabdominal, que se produce en la línea de grapeo y que es hasta 1.8% de los pacientes que se someten. Y esta se puede llegar a evitar por después de hacer la línea de grapeo, llegar a reforzar esa con una sutura. No es para que se abra, porque es muy, muy difícil que se lleguen a abrir las grapas. Incluso aunque el paciente abuse de la alimentación y tengan, por ejemplo, este trastorno por atracón, no van a reventarla. Lo peor que, bueno, no puedo decirles que es lo peor, ¿verdad? Pero de las cosas más comunes que pueden pasar si el paciente abusa, pues es que vomite, que le produzca un dolor bastante fuerte por abusar del volumen que está ingiriendo, pero no va a reventar la línea de grapeo. Lo que puede producirse es, como les digo, un sangrado de la línea de grapeo y se realiza una sutura alrededor de esa línea de grapeo precisamente para producir hemostasis, no es para evitar que se abra. Una fístula aguda que se produce en el 1.1%, generalmente esta es en el ángulo de His y es porque ahí se produce el la mayor presión que hay ya hecha la gastrectomía. Entonces, y esta fístula aguda, pues generalmente se puede tratar de solucionar mediante drenaje y si uno la identifica precozmente, estamos hablando antes de que el paciente se vaya, pero pues el paciente se va al día siguiente, podría intentarse cerrar, pero la realidad es que esas fístulas generalmente se llegan a ser una fístula crónica porque es muy difícil que cierren por la cantidad de presión que está en el estómago. Estamos hablando de que sube la presión alrededor de 5 a 10 veces la normal que tenía el estómago. Entonces es una presión muy, muy, muy importante y pues se trata más que nada de solucionar con el drenaje y poner una prótesis que evite que el alimento esté pasando por ahí, o sea, que se esté en contacto con la fuga. Entonces también estábamos mencionando de la estenosis aguda, que ya les había comentado. Esta es, pues, si uno se pega mucho a la curvatura menor y sobre todo si no se usa, ah, como les digo, la sonda para calibrar. Y aparte también, si el médico, bueno, el cirujano en este caso, no es experimentado o no tiene una buena técnica y hace una sutura pues en la línea de grapeo y agarra, por ejemplo, más de un lado y menos del otro, va a hacer que se haya torsión de esta manga gástrica y produzca también una obstrucción. Los vómitos y reflujo aparecen de nuevo en el 26% de los pacientes. A lo que me refiero es que los pacientes general, o sea, que no tenían reflujo, lo van a presentar, pero va a disminuir en la evolución normal del paciente porque al haber una pérdida de peso también disminuye la presión intraabdominal y va a haber una resolución de ese reflujo que apareció o por lo menos va a haber una mejoría importante. Entonces, la fístula crónica, como les decía que la fístula aguda se va a producir y esto es algo muy molesto porque son bien difíciles, son bastante difíciles de solucionar y esa es una de las cuestiones por qué uno prefiere hacer un bypass que una gastrectomía vertical, porque aunque las complicaciones son muy bajas, si aparecen, pues son muy, pues, ¿cómo les diré? Pues difíciles de tratar, muy jodonas, no hay otra palabra. Entonces, pues hay que tener bastante paciencia, pero sobre todo tratar de
no, o sea, de tener una calibración adecuada de la manga gástrica para evitar las estenosis y también respetar el ángulo de His. Si nos pegamos mucho a la unión gastroesofágica, pues eliminamos todas las fibras musculares que producen el ángulo de His en esa región y pues nos va a, ya sea que haga que aparezca el reflujo o que llegue a producirse una fístula. Entonces, también hay complicaciones muy, muy raras, que de hecho, pues, no sé, bueno, no encontré cuánto era en cuanto a porcentaje normalmente, porque unos dicen una cosa, pero hay casos de trombosis portal y de enfermedad tromboembólica venosa con el posterior tromboembolismo pulmonar, pero es mínimo. Entonces, la mortalidad de estos pacientes llega a ser de 0.5%, o sea, es muy, muy baja. El bypass gástrico en Y de Roux, bueno, pues las complicaciones, debido a que la mayoría de nosotros utilizamos una sutura en las anastomosis manual, de una u otra manera, utilizamos grapas, pero las grapas o sea, la grapadora se introduce en los intestinos por un orificio y cuando tú das el grapeo, ese orificio no lo cierra la grapadora. Tú lo tienes que cerrar manualmente. O hay médicos que no utilizan las anastomosis también manualmente. Entonces, estas, pues, hay una deficiencia de suturas en el 4.3%. Dependiendo del lugar de donde sea la anastomosis, va a ser, pues, digamos, la gravedad. Porque no es lo mismo que haya una deficiencia de la anastomosis de gástrica ileal que vaya a haber una de ilio. Vaya, porque digamos que es menos produce menos complicación el, pues el contenido gástrico de la porción, o sea, mientras más proximal es menos grave. Y mientras más distal, pues hay mayor cantidad de bacterias y pueden llegar a producir una sepsis abdominal bastante importante que pues nos vayan a complicar mucho. Entonces, la oclusión ocurre en un 0.6 al 4%. Esto generalmente se debe porque al querer hacer que que sea una restricción importante o sea, en cuanto a la anastomosis del estómago hacia el ilion, hay veces que pues digamos que exageramos y quieren hacer una anastomosis muy, muy pequeña. Generalmente se recomienda que sea arriba de 1.5 centímetros, o sea, es un dedo, lo que es la anastomosis del estómago hacia el asa alimentaria. Entonces, si es menor a 1 centímetro, ya estamos hablando de una estenosis. Si tú la haces de 1.5, el proceso de cicatrización la va a disminuir a 1 centímetro o incluso a menos. Por eso es que generalmente tratamos nosotros de hacerla de 3 centímetros y que después de hacer una endoscopía vemos que ha disminuido todavía más, que generalmente queda en 2 centímetros o incluso menor a esta, 1.8 por endoscopía. Entonces, ahí está la localización más habitual de una oclusión. La hemorragia intraabdominal, debido a todas las anastomosis que se hacen, pero muy difícilmente estas llegan a requerir una reintervención. Generalmente, si el paciente está estable y no hay una descompensación, se puede manejar conservadoramente, pues monitorizándolo, pasando hasta el límite que pues se menciona es hasta 4 paquetes globulares. Si con eso el paciente sigue pues deteriorándose, pues entonces sí tenemos que entrar a ver dónde está sangrando, pero como les digo, es muy bajo la aparición de la hemorragia y generalmente siempre es autolimitada, no necesita que hagamos algo más. Ujú. Ya habíamos hablado de la estenosis anastomótica y la enfermedad ulceropéptica. Estas es de 1 a 16% y es también en la anastomosis gástrica. Aquí se trata, pues, con inhibidores de la bomba de protones y también
haciendo, ah, bueno, verificando que no vaya a haber una colonización por el Helicobacter pylori, pero generalmente siempre se les da tratamiento contra este, y con eso, en teoría, también llega, pues, a sanar. La dilatación del reservorio, está dada por una falla en la técnica generalmente, porque se deja, pues digamos que bastante estómago. Entonces, al haber más estómago y también, pues digamos que la anastomosis es muy pequeña, la presión va a hacer que haya una dilatación. La fístula gastrogástrica, esta se realiza de la bolsita que queda, o sea, del reservorio hacia el estómago excluido. Nosotros podemos saber que hay una fístula gastrogástrica. Esta no es aguda, obviamente. Se sospecha porque no hay una pérdida de peso. No hay, no están apareciendo los beneficios de la cirugía. Entonces, al realizar el seguimiento, ya sea por endoscopía o al hacer un trago de bario, pues se ve que están unidos nuevamente. Entonces, ya no hubo o desapareció, digamos, que el mecanismo de la cirugía, porque otra vez se le está dando continuidad al tubo, pues al tubo intestinal. Pasa del estómago hacia el duodeno y continúa, ¿no? Entonces, también aquí, por la disminución importante de peso, hay una litiasis biliar y los déficits nutricionales que conlleva este tipo de cirugías. Como sabemos, pues también lo más común es que hay un déficit de hierro y, y de vitamina B12. La mortalidad, pues también es muy baja, como pueden ver, es del 0.3%. A ver, bueno, este, les iba a poner un video, pero no lo supe agregar aquí. Pero bueno, en general es todo lo que tenemos que estar viendo en cuanto a cirugía bariátrica es una pasada, porque obviamente, si estamos hablando en cuanto a lo endocrino, pues se hacen pláticas, se hacen libros de esto de cirugía bariátrica. Si hablamos de técnica quirúrgica igualmente, si hablamos de problemas psicológicos igualmente. Entonces, aquí la situación y lo que se tiene que quedar es que es un manejo multidisciplinario. No podemos nada más, pues, ser el cirujano solo. No se puede. Necesitamos el apoyo por el internista, el apoyo por el psicólogo, el apoyo por el nutriólogo, porque de otra manera, pues el paciente se nos va a complicar. Uno no, como dicen cada quien, con su, pues con su departamento, con lo que uno sabe hacer. Sin embargo, aquí la cuestión es de que necesitamos que la cirugía bariátrica sea un poquito más asequible o que pueda llegar a más pacientes, pero es una cirugía que desgraciadamente no es barata y los pacientes no ven el beneficio, digamos, ¿cómo les podría decir? De una manera tangible. Am, Prefieren intentar otras cosas, aunque por ejemplo, los médicos les digamos que esto les va a servir más, prefieren seguir con dietas, prefieren seguir con otro, porque desgraciadamente sí es bastante cara, pero si vamos al tiempo, es como, digamos, como Electra, ¿no? Si ellos siguen sin hacerse una cirugía, a final de cuentas van a pagar poquito, pero van a pagar mucho tiempo y las complicaciones van a aparecer. Entonces, a largo plazo van a tener una calidad de vida muy, muy diferente a la que podrían tener después o posterior a una cirugía bariátrica. Y sobre todo, si nos vamos al gasto que van a realizar en los años que les quedan de vida, pues va a ser mucho mayor a lo que puedan gastar por la cirugía. Mm, ¿Qué más les puedo comentar? Pues ustedes díganme, ¿tienen alguna duda, pregunta?
¿Quiénes no son candidatos a la bypass? Quienes no son candidatos al bypass, como desde un inicio les comentaba, mira, lo que pasa es que aquí los que no son candidatos son los pacientes que no están comprometidos. Esa es yo creo, para mí es la más importante, que no están comprometidos con la cirugía. O sea, que no van a llevar un adecuado seguimiento por el internista, o que no van a llevar un adecuado seguimiento por el cirujano, porque no va a asistir a las, ¿cómo se llama? A las consultas. Aquí los pacientes que podrían, aparte de eso, que podrían no ser candidatos, son lo o sea, enfermedad inflamatoria intestinal, o que tienen antecedentes de cáncer, pero esas son contraindicaciones relativas. ¿Por qué? Porque después de la cirugía ya no se va a poder hacer un seguimiento adecuado, no se va a poder hacer una endoscopía, por ejemplo, si tienen antecedentes familiares de cáncer gástrico, pues ya no vamos a poder revisar ese estómago porque ya va a estar excluido. Sin embargo, sí hay manera de revisarlo, o sea, sí se puede hacer una endoscopia de una manera diferente, vaya, pueden entrar mediante incisiones hacia el estómago, y para poder ver también el duodeno, en dado caso que se llegue a ver una coledocolitesis, también se puede realizar, pero son contraindicaciones relativas, pero más que nada es el apego al manejo, que nos puede traer bastantes complicaciones, ¿no? Gracias. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, chicos? Creo que ya no, doctores. Ok, bueno, pues sin duda, yo creo que para concluir esta clase tan, tan buena que nos dio el doctor Mauricio Segura, pues nada más comentarles que obviamente se han ido depurando técnicas, y yo creo que lo más importante de todo esto es que se ha ido seleccionando cada vez mejor a los pacientes, como lo mencionó el doctor, y sobre todo ver que es precisamente eso es un manejo multidisciplinario, pero también por eso es la importancia de que ustedes lo conozcan, para que de alguna manera, si ustedes que van a ser médicos de primer contacto, no desechen la oportunidad de referir a un paciente que requiera de una cirugía bariátrica, porque desde el punto del primer contacto es donde empieza la aceptación o la negación de un paciente a un determinado tipo de tratamiento. Entonces, esto es digamos que la conclusión, yo creo que de esta clase. Y bueno, pues le agradezco mucho al doctor Mauricio Segura por su participación. Excelente plática. Y bueno, pues nos estaremos contactando para pláticas posteriores. Muchas gracias, doctor, le agradezco. Y chicos, bueno, pues nosotros nos vemos el miércoles en clases de endocrinopatías autoinmunes y neoplasia endocrina múltiple. Que tengan bonito día. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, doctor. Buen día. Buen día.